segundo bloque de Mirada Sur, el bloque de la entrevista. Estamos con Henry Boisrolin, que es del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Gracias por venir, Henry. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, un luchador de toda la vida. Bueno, sos haitiano, sos cordobés, porque ¿hace cuántos años que vivís en Argentina? 42. 42. Es toda una vida prácticamente. Toda una vida de distintos tipos de militancia, pero en los últimos años... Dedicado a Haití. Dedicado a Haití. Sí. ¿Y cuál es la situación de Haití? Hay elecciones el domingo, pero con esto del huracán Matthew, no sé qué va a pasar. Bueno, es decir, el sentido común indicaría que ellos tienen que postergar las elecciones teniendo en cuenta las graves consecuencias que tuvo el paso del huracán. Es decir, un huracán de categoría 4 en la escala Schiffer-Simpson. Es decir, es grave. Que el máximo es 5. Es 5, es decir, que con viento de 230 y 245 kilómetros se desplazaba a 9, 7, 17 kilómetros, es decir, lentamente tuvo tiempo de arrasar realmente, y con una persistencia de lluvia que dicen que en 2 días ha caído una lluvia similar a todo el año en el país. Henry, entonces, tengo un informito muy cortito para que veamos juntos sobre este tema y sobre las elecciones. ¿Cómo no? Lo vemos, por favor. Con lluvias torrenciales y vientos huracanados, Matthew ya se siente en el suroeste de Haití. En zonas costeras como Les Cayes, Baridel y Petit River se produjeron considerables inundaciones que obligaron el desplazamiento de algunas familias a los refugios. Sin embargo, las autoridades de socorro haitianas reportan que unas 2.000 personas se han negado a salir de sus hogares a pesar de que les acecha el peligro de las aguas. Por el poderoso fenómeno natural que se desplaza lentamente, el gobierno haitiano habilitó más de 250 refugios temporales, ya que se esperan lluvias de hasta 3 pies sobre el país, que suspendió la docencia y cerró los aeropuertos por los embates de Matthew. La situación en Haití se agrava conforme avanzan las horas, y es que debido a la desforestación se recrudecen las inundaciones y deslizamientos de tierra. Las autoridades haitianas aseguran que trabajan para reducir al mínimo la cantidad de afectados por Matthew, que llega en momentos en que las autoridades haitianas se preparan para unas elecciones retrasadas por casi 2 años. Bueno, hay 2 cosas del informe que me interesa que conversemos. En una parte dice el desmonte, digamos, empeora la situación. Alguna vez vos me decías, y también nuestro amigo Pablo Sigismondi, que llegando en avión a Haití, uno ve la línea de la frontera entre República Dominicana y Haití por el color de la tierra, ¿no? Es más notable viniendo en colectivo, en auto. En avión pasa demasiado rápido. Cuando vas en auto y avión, vos dejas República Dominicana, vos miras la montaña, vos ves que hay árboles, una forestación tremenda. Cruzas una línea y ahí miras la montaña y no ves absolutamente nada. Entonces ahí la gente se ubica y sabe que ya se encuentra en la República de Haití. Eso es real. Pero el proceso de deforestación lo suelen atribuir fundamentalmente al campesino haitiano que no tiene realmente recursos, entonces cortan los árboles para poder hacer el carbón, etc. Pero hay que empezar desde la época colonial. Claro. La deforestación, la destrucción del medio ambiente es un fenómeno colonial y neocolonial. Entonces no es un problema actual. ¿No? Es un problema de siglos de explotación y de avasallamiento y de destrucción del medio ambiente en Haití. Empezando por los franceses para cultivar el café. Primero los españoles, porque hay que ver que los españoles conquistaron la isla... La española. Haití, en término taíno, que significa tierra montañosa. Ellos cambiaron el nombre, pusieron Hispaniola, diciendo que era parecido a una pequeña España. No sé, yo no conozco España, yo no sé. Y en 1697, por el Tratado de Ryswick, España cede a Francia la tercera parte de la isla, que hoy es la República de Haití. Y Francia cambia el nombre también, no lo llama Hispaniola, sino lo llama Saint-Domingue. Es por eso que el líder de la revolución haitiana, el que proclamó la independencia, Jean-Jacques Dessalines, con un gesto anticolonial totalmente, recuperó el nombre de Haití.
para los decir taínos. que es el nombre de los verdaderos dueños. En el próximo bloque vamos a hablar de eso. Tenemos preparado eso. Pero el otro tema del informe que me interesaba hablar con vos es las elecciones del domingo pasado. ¿Cómo podemos explicarle a los televidentes que estas elecciones tendrían que haberse hecho el año pasado y no se hicieron? Y hay como una situación irregular. Hay un gobierno provisorio, etcétera. A decir verdad, cuando hablamos de elección, esta elección, estamos poniendo un nombre que no corresponde, porque es una farsa. También lo que se hizo en el 2010, 2011, lo que se hicieron antes, es una farsa. La única elección honesta que hubo en el país fue la del 16 de diciembre de 1990, donde ganó Jean-Bertrand Aristide. Después, todos los demás actos electorales fueron una farsa total. Ahora bien, vamos a esta elección. En el año 2010, 2011... Perdón, una farsa porque, entre otras cosas, digamos a la gente, Haití es una nación ocupada por una fuerza supuestamente de paz, que es una fuerza de ocupación, que es la MINUSTA de la ONU, de la cual enseguida te voy a preguntar, volvemos a formar parte de los argentinos, y tiene como un procónsul que es Bill Clinton, ¿no? Entonces, en ese contexto, las elecciones, por supuesto, son amañadas, etc. Además de la injerencia internacional, que es obvio, porque Haití es una perfecta neocolonia de los Estados Unidos, desde la primera ocupación militar norteamericana de Haití del 15 al 34, ¿no? Transformó a Haití en una perfecta neocolonia. Es el colapso de las estructuras de dependencia que estamos viviendo ahora. Pero esas elecciones representan una farsa también por otra cosa. Ajá. Por eso yo remontaba a 2010. Sí. En 2010, el 12 de enero, hubo un terremoto tremendo, Sí. donde oficialmente dijeron que había 300.000 muertos, 1,5 millones de personas bajo carpas. En octubre Vos se desata... estuviste a los días. A los días. A los 4 días estaba allá. Estuve en carpas también. Entonces, ni se sabe realmente quiénes fallecieron, quiénes no. No hay un padrón real, creíble. Además de esto, el 1,5 millones de desplazados que estaban bajo carpas, la gente que perdió todos sus bienes, su carta para ir a votar, etcétera, etcétera. Por eso nosotros decimos que es una farsa esto, porque algo básico en una elección es saber cuánta gente realmente puede llegar a votar. En Haití dicen teóricamente que hay 6, 7 millones de personas habilitadas para votar, ¿no? Dicen esto. ¿Dónde sacan esos datos? No se sabe. Si uno preguntara al máximo dirigente político haitiano en este momento, el presidente Prévert, que es el presidente provisorio, ¿cuántos haitianos viven? Te va a decir 10, 11, no sabe. Nadie sabe, porque no hay un censo, no hay nada que se ha hecho. Es un país destruido, es una sociedad que ha sido destruida. Ni saben cuántos haitianos, cuántos somos. ¿Cuántos haitianos viven afuera, en Estados Unidos? En Miami nada más son más de 800,000, casi 1 millón. ¿No? Entonces, es un tema serio, en primer tema. En segundo lugar, cualquier elección, para que sea democrática y honesta, se necesita por lo menos una cierta soberanía. Bueno, a eso iba. Y no la hay. Vos sos del Comité Democrático Haitiano. ¿Qué hace falta para que haya democracia en Haití? Primero que se vaya la MINUSTA. Y ahora Macri ha dicho que vuelve a mandar tropas. Exactamente. Si bien la presidenta Fernández de Kirchner tardíamente empezó el retiro, pero lo empezó. Y resulta que el presidente Macri ahora, alineado totalmente con la política imperial, decidió mandar un proyecto, tanto que fue votado Sí, en el Congreso. en el Congreso, tanto por los diputados como por los senadores. Entonces Argentina va a volver a mandar tropas, cuando Chile ya avisó que retira sus tropas en abril, ¿no? Es decir, hay un movimiento, es decir, después de 12 años, en vez que el presidente Macri se sentara ahí, por lo menos antes de tomar una decisión así, él hubiese hecho una
un balance de esos 12 años y él hubiese visto que esa gente, muchos se dedicaron a violar a niñas de 12 años, mujeres y jóvenes haitianos, a reprimir manifestaciones, manipular elecciones, ¿no? Él hubiese visto esto. Entonces, esta cosa de misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, no, nosotros creemos durante esos 12 años demostraron que están para desestabilizar. Y para ocupar. Hay que ser honesto. Por supuesto, este gobierno de derecha, como decís vos, alineado con el imperio, hace esto. Sí. Pero hay que ser honesto y decir que muchos congresistas, muchos senadores, diputados del Frente para la Victoria, igual que el gobierno anterior, también pensaban que había que mandar soldados porque estos negros no pueden manejarse por sí mismos. Esa mentalidad eurocéntrica, paternalista. Yo he tenido grandes discusiones tratando de hacerle entender a funcionarios que hay que mandar médicos, arquitectos, maestros y no soldados. No lo entendieron nunca. Exactamente. Es decir, no lo entendieron, yo creo, por 2 o 3 cosas. En primer lugar, por razones políticas expresas internas en relación con los militares, sabiendo que son mercenarios que van en las misiones de paz, ganando tienen un buen salario allá. El soldado raso de la MINUSTAH gana $2,000 y sigue cobrando su sueldo aquí. Esto es un primer tema. Hay un segundo tema. Ahí sí, yo creo que es una victoria del imperialismo norteamericano sobre todo, de presentar a Haití como un país fallido y por ende un pueblo fallido. Claro. Entonces no podemos hacer nada. Henry, ¿te quedas un ratito? Vamos a hablar de la independencia de Haití. Primer país latinoamericano en independizarse, primera república antiesclava. Ya venimos. Vámonos.